No todo el mundo puede hacerse de una T-Max 560, esa maravilla de scooter sobre dos ruedas, pero sí que hay mucha gente con el carnet de coche que está pensando en esta X-Max 125. Quédate conmigo que te cuento si realmente comparte los genes y la calidad de la grande. Empezamos. La X-Max 125 de Yamaha es la hermana pequeña de la gama tope o de lujo, digamos, de Yamaha aquí en España, en Europa. Y en este caso, pues bueno, la he probado por ciudad durante bastantes kilómetros. También he salido a autovía, ya que en muchas de las ciudades esta moto se va a utilizar en extrarradio, en autovías, en circunvalaciones. Y quería ver, bueno, pues si lo bien que va en ciudad, que parece que es muy solvente, muy fácil de llevar, cómoda, pues ocurre también en autovía, como también pude comprobar, a pesar de que la velocidad punta, por ejemplo, no es uno de sus puntos fuertes, pero sí la comodidad, la ausencia de vibraciones y una buena protección aerodinámica. Vamos a seguir viendo detalles y os voy contando. Bien, pues vamos ahora con la ergonomía, a ver cómo se siente. La moto ahora está en su patilla lateral. Para subirnos, bueno, pues como todo este tipo de motos, con el túnel central, pasamos por aquí con cierta facilidad. Y ahora, bueno, quitamos la patilla. Yo mido 1,72 y llego, bueno, pues es un asiento ancho, yo diría que, bueno, estamos acostumbrados a estos scooters que favorecen la comodidad, por eso está anchura de asiento, pero hace que no llegues con demasiada facilidad. Mido 1,72, llego pues justito, con las dos puntas ahora mismo apoyado, pero un poco justito. El asiento es muy cómodo y tiene un mullido muy agradable en cualquier distancia. Y luego las medidas que hay aquí, pues es una moto generosa, es una moto que distancia de manillar asiento, pues yo creo que deja espacio para, como debe de ser, ¿no? Para que se puedan acomodar personas pues de diferentes tallas. Pero yo con mi 1,72, bueno, pues me encuentro cómodo. Encuentro que el brazo está completamente estirado, siempre me gusta llevarlo con un poquito de flexión. Aquí prácticamente está estirado, pero no es incómodo para nada. Luego tenemos la parte frontal, la visión, los espejos, un poquito quizá demasiado afilados, aunque tienen aquí un ángulo pequeño que da anchura o da altura, mejor dicho, al espejo, se ve bien. No están mal, son un poquito sencillos y pequeños, pero son correctos. Y luego, como digo, la visualización frontal, en este caso con esta pantalla ligeramente tintada, pues se ve bien, porque ya el tinte no es muy oscuro. Sin embargo, el grosor, sobre todo de la parte del filo, hace que se distorsione un poco la imagen en este último centímetro. De manera que yo, por ejemplo, con mi 1,72 muchas veces quiero mirar al horizonte y pasa por justo esta línea límite de la pantalla, con lo cual me distorsiona un poco la visión. Y yo creo que aquí es en esta pantalla donde quizá haya clientes de esta moto que hagan algunos cambios y clientes que lo dejen. Por ejemplo, si eres más bajito de 1,70, posiblemente vayas a utilizar la parte central para la visión y te parezca correcto. Pero si eres más alto de 1,75, pues quizá vas a ir bastante por encima y a lo mejor te viene bien porque te quita del pecho mucho aire, y tienes una visión directa. Si no te importa que te haga un poco de ruido el casco, pues puede ser suficiente. Pero ya digo, en mi 1,72, por ejemplo, yo tendría que cambiar esta pantalla, además de que, pues como digo, a 1 centímetro del filo, notas como la densidad del policarbonato o lo que sea esto, cambia y distorsiona la realidad, con lo cual no me parece absolutamente tan clara como otras que encontramos en el mercado. Luego los mandos, como digo, son muy cómodos y la visión de la pantalla, que aunque es chiquitita, pero se ve bastante correcta. Luego ponemos la patilla y para poner caballete central, bueno, se pone con una comodidad
suficiente para el peso de la moto. Volveré a la ciudad más tarde, pero también me di una vuelta por carretera a ver qué tal, hasta dónde se puede llegar con un X-Max. Y lo cierto es que en carretera sigue siendo un chasis muy fácil, muy estable, la moto es cómoda, la estabilidad es muy buena, la frenada es bastante buena, pero ese motor no estira mucho a partir de 70-80 km por hora, con lo cual, si vas tranquilo, puedes disfrutarla. Y bueno, aquí os enseño la visión de cómo se ve el scooter, sus luces de noche. Ahí hemos visto la parte trasera. Aquí vemos la pantalla digital con sus chivatos ahí encendidos. Ahora enciendo los 4 intermitentes para que veáis por delante, pues bueno, cómo lucen estos intermitentes, las 2 luces de día o de posición. Y ahora conecto la luz de carretera, que tiene un buen haz, como podéis comprobar. Bastante blanco, bastante profundo y ancho, y aquí la luz larga. Y aquí vemos la luz de cortesía debajo del asiento, que es flojita, pero se agradece. Bien, pues aquí os enseño ahora el cuadro, el panel de instrumentos de la Yamaha, y el símbolo de la llave. Giramos y aquí es como aparece y se enciende. Es un cuadro pequeñito, yo creo que está en el límite para que se pueda ver bien y quizás un poquito pequeño. Digamos que estamos en ese momento de transición de lo analógico a lo digital en cuanto a los cuadros de las motocicletas, y yo creo que como pasó con los móviles, que empezaron en un tamaño y fueron creciendo, pasará igual con las pantallas. Bueno, pues aquí lo que podemos ver en todo momento, en la izquierda pues es las barras del depósito de gasolina, de cuánta gasolina nos queda, a la derecha la temperatura, y luego tenemos cuentakilómetros en el centro y las revoluciones, con el reloj horario en la parte superior, la esquina derecha. Y luego con el botón que tenemos aquí en la piña podemos cambiar y ver una serie de cosas como son, vamos a ver, estoy dando incorrecto, estaba dando las luces. Bien, pues se pueden ver por las medias que lleva, los kilómetros, o sea, los litros por cada 100 kilómetros, todo esto cuando esté en marcha, la media de velocidad, el voltaje ahora mismo de la batería, si está el control de tracción puesto en marcha o no, activado o no, que esta moto lo lleva, y el cuenta kilómetros total, un parcial con el tiempo que lleva la moto circulando, y luego, bueno, pues nos avisa en cuanto al cambio del aceite y de la correa para en su kilometraje pues poder cambiarlo. Esto es lo que nos ofrece esta pantalla. Vamos a ver ahora algunos detalles de funcionamiento y de mandos, funcionalidades, huecos que tiene para guardar cosas. Empezamos con el joystick central, que bueno, pues activa la propia moto para el encendido, la gasolina, y bloquea la dirección. Todo esto pues pulsando y moviendo con esta palanquita que hay aquí, que por ejemplo pues esto es más agradable que en otros modelos que son más finitas. Esto está bastante bien conseguido. En este caso pulsamos y lo ponemos en Open y ya podemos darle a Shift, de manera que aquí se acaba de mover esto ligeramente y se libera el mecanismo que aguanta el asiento. El asiento se queda abierto con este ángulo que estamos viendo, que es más que suficiente, bastante bueno para poder acceder a este hueco, que es muy grande, de los más grandes que he visto en un scooter, y que permite cabida para 2 cascos integrales, en esta postura que aparece aquí exactamente grabada también en el plástico. Permite también poner un separador y pues tiene su luz a este lado, vamos a verla, su luz de cortesía, que es flojita pero que ilumina suficientemente. Si seguimos aquí en la posición Open, hemos dicho el asiento, y aquí pulsamos y se nos abre esta guantera. Una guantera que, bueno, pues que tiene ahí un outlet, un enchufe para de tipo coche de 12 voltios para meter pues algún tipo de cargador de móvil,
y un tamaño justito para meter un móvil grande, pero bueno, sobra. Aquí se pueden meter también unos guantes, documentación, muy bien sellado y con apertura y cierre también, plástico, parece sencillo, parece no pesa mucho, pero hace un buen clic y tiene un buen aislamiento, yo creo. Y luego al otro lado tenemos este que pulsando se abre, bueno, se queda un poquito enganchado, pero se abre y prácticamente pues el mismo tamaño. Aquí en la parte delantera tenemos una bella pinza de freno, aunque yo he hecho en falta que fuese regulable. Ese pip que se escucha me está avisando, por cierto, de que la moto está en open y tiene ese aviso acústico para que no se te olvide dejarla bueno, de la manera correcta cuando abandonas el vehículo. Como digo, pues echaría en falta aquí una regulación de estas manetas y luego una piña de conmutadores que es también de nuevo diseño, es bastante ergonómica, muy cómoda de usar. Aquí para los intermitentes, suaves, y la luz larga que ya empieza a dejar de verse en la parte trasera en muchas motos. Seleccionar y volver a la pantalla anterior. Y aquí en el lado derecho pues tenemos el arranque hacia abajo, la parada de emergencia si queremos, posición de stand-by que sería ahí, y pues Yamaha incorporó ya, al igual que hizo Honda hace unos años, el start-stop, de manera que la moto se detiene, el motor, cuando te paras más de 2-3 segundos, en un semáforo por ejemplo, se detiene pues para ahorrar combustible y no contaminar. Y esto es una función que puedes activar o desactivar con este mando. Y luego pues la luz de emergencia aquí abajo. Bueno, si miramos en las entrañas un poco del motor, vemos el radiador, la posición lateral en esta última evolución del Yamaha 125. Aquí tenemos el agua del refrigerante y si observamos por este lado podemos ver también, bueno, pues lo primero que llama la atención aquí es la anchura. Hay mucha anchura de chasis, a culata, cilindro y demás, al vano incluso al hueco para el casco, con lo cual da la impresión de que este chasis es el mismo en medidas que el 300, y entonces lo que pasa es que como este motor es un poco más compacto, pues sobra espacio para por todos sitios, lo cual habla bien del chasis, porque bueno, podría ser quizá un poco más pesado de lo que nos gustaría, pero también es más robusto. Aquí tenemos un detalle bonito de los Silent Blocks, como tiene hasta su espacio y su holgura para que bueno, el motor bascule correctamente, y la verdad es que se nota en un muy bajo nivel de vibraciones. Y la calidad de Yamaha, como digo, Yamaha y las marcas grandes, pues se nota en el acabado de los chasis, la soldadura, los Silent Blocks, el tamaño de estas vigas. Luego el motor, pues tenemos aquí la bomba de agua en Yamaha, que la lleva en este lado en vez de en Honda, que lo lleva a la parte derecha y trasera. Yamaha lo lleva aquí al propio eje del árbol de levas. Bueno, pues es un sistema. Y por último, la patilla de cabra también podemos ver aquí con su Silent Block para amortiguar el golpe y que no haga ruido. Aquí vemos un detalle de los amortiguadores, el doble amortiguador trasero de sólida construcción, yo creo, y bueno, con la única regulación aquí abajo de la precarga, en función pues del peso habitual que solamos llevar en la moto. Por el otro lado, aquí también podemos ver esta parte trasera de las llantas, que son llantas de fundición que bueno, tienen un buen aspecto. Y por último, pues la caja de engranajes de 100 centímetros cúbicos de aceite que lleva el engranaje trasero que sale de aquí del embrague, o sea, con el que conecta con el embrague y que reduce y manda la potencia de la transmisión a la rueda. Escuchamos el sonido del escape en detalle.
Bueno, y también pasó por el banco de potencia, o mejor dicho, intenté que pasara, porque no sé si fue por el control de tracción que se conectaba, o por el ABS, o por qué fue, pero en fin, no me permitió hacer la prueba completa. No sé por el motivo, pero os dejo de todas formas el sonido de ella. Pues ahí en ese punto corta encendido y hasta 62 km por hora. Eso es todo el ensayo que pude hacer. De todas formas, vi algunas cosas interesantes que os comento. Bueno, pues aquí tenemos la prueba fallida, diría yo, de la XMAX 125 2023. ¿Por qué fallida? Porque la moto tiene algún sistema de protección ahora mismo. No sé si es durante el rodaje. Esta moto tiene muy pocos kilómetros y ya contaba con eso. Y aunque en principio no se debe subir una moto al banco que esté en rodaje, pero como estos motores, bueno, no son motores de carreras que giren unas revoluciones tremendas, por desgracia, hoy no nos permite sacar muchas conclusiones de esta curva de potencia, más allá de que, bueno, bastante lineal, ha llegado a 9,7 caballos a la rueda antes de llegar a esos 62 por hora, que bueno, que esta es una potencia buena a la rueda, eso ya que valdría unos 12-13 al embrague. Y sí que podemos ver la curva de revoluciones de motor, que bueno, que nos explica aquí, quitamos la de par, perdón, la de potencia, y esta curva nos dice el funcionamiento del variador. Y entonces, bueno, pues según podemos ver aquí, lo cierto es que el variador pues va abriendo de manera como no podía ser de otra forma una moto nueva, ¿no? Pero nos confirma de que abre a, bueno, a estas revoluciones, a las que sea que abra. En este caso 7000 y pico va funcionando a 8, 7, 8, 8, 8 va abriendo el variador, o cerrándose, perdón, en este caso, y cambiando en las infinitas relaciones que tiene, ¿no? Bueno, infinitas no, pero muchísimas. Y lo hace con suavidad. Y esta planitud de plano que vemos aquí en esta curva, pues nos habla del funcionamiento suave y perfecto de ese variador, que es como si fuese cambiando de marchas constantemente a esas revoluciones, que es un régimen muy bueno de par y potencia de la moto. Las grandes dimensiones de esta moto en general pues se ven también o se reflejan en los neumáticos. Por ejemplo, los City Grip que lleva de Michelin, pues en llanta de 14 la trasera y de 15 la delantera, pues a unas medidas bastante generosas. Yo diría que muy generosas incluso para una 125, porque 120 delante y 140 detrás pues son un auténtico tanque de neumático. Te da mucha seguridad, desde luego, y a la hora de pisar baches y demás, pues bueno, pues eso, todo eso ayuda a llevar esa cantidad de goma, y te debe de ofrecer un agarre, porque yo hasta ahora está tan nueva la moto que todavía no la he tumbado suficiente, pero funcionan muy bien estos neumáticos de otras motocicletas donde los he probado. Pero digamos que ese un poco exceso de material general pues va en contra de las prestaciones quizá del motor, que tiene que tirar, pues obviamente de mucho neumático, mucha llanta, mucha moto para 125. Entonces, bueno, hay que ser consciente cuando se sube uno a esta moto de que, bueno, pues quizá el reprise, la velocidad además no es para nada espectacular, pero es una moto destinada a los poseedores del carnet de coche, pues bueno, que por alguna razón pues no quieren o no pueden o sacarse el carnet de moto y optan por utilizar la posibilidad del carnet de coche de llevar una 125. Entonces, bueno, pues llevan una moto fantásticamente en cuanto a prestaciones, digamos, dinámicas de posición de conducción, de comodidad y de calidad de materiales y de rodadura, pero con el peaje de que pues el motor obviamente hace lo que puede, siendo lo pequeñito que es, ¿no? Un 125. Bueno, el funcionamiento de Start-Stop de Yamaha es el siguiente. Teniendo aquí accionada la función, si vamos circulando nos aparece la A como que está disponible, ya que el motor está en temperatura,
Y cuando nos detenemos, por ejemplo, para un semáforo, pues no pasa ni un segundo que se detiene. No es como en Honda que tienes que esperar 3 segundos a que se detenga, aquí se detiene automáticamente. No solo eso, sino que luego damos un poquito al gas y fijaros qué rápido acciona y vuelve a la marcha. Y aquí un detalle de los LED de luz de día y la cara de enfadada de esta X-Max 125. Los baños de Sierra La Milla con estas aguas descubiertas por los fenicios que utilizaron los romanos y sobre todo los árabes más tarde. Sale nada menos que a 58 grados, o sea que bien caliente. Sin embargo, para llegar aquí, en esta X-Max, bueno, pues no es la emoción digamos, el adjetivo que definiría, ¿no?, a la conducción por esta carretera de curvas. Es una moto ciudadana, una moto que me ha traído aquí muy cómodamente, es muy cómoda, te cubre muy bien aerodinámicamente y prácticamente tiene ausencia de vibraciones. Así que bueno, pues eso es lo que te trae, eso es lo que te llevas cuando quieras salir a probar a carretera y o tengas que hacer un trayecto. Una moto que sin duda pues te va a llevar de una pieza en el sentido de que suspensiones y, como digo, comodidad del asiento y demás están pensados para, pues eso, para que el viaje pues no sea rápido desde luego, pero que sí que sea pues cómodo y muy llevadero. Y ya de vuelta de mi día de pruebas, pues iba acostumbrándome a la potencia del motor, sobre todo si te bajas de una moto grande, pues es lo primero que te llama la atención. Que este 125 pues anda lo que pueda andar un 125, lo cierto. Pero, como digo, te vas acostumbrando y vas entonces ya disfrutando de la agilidad de la moto y digamos que entras en simbiosis con la potencia que tiene y sacas el mejor rendimiento de ella y al final le haces un buen uso. Bueno, y aquí termino mi videoprueba. Me he venido al centro, a la Rambla, al centro de la ciudad de Almería, porque realmente si destaca en algún sitio esta X-Max 125, donde más se le puede sacar partido es sin duda en el ámbito urbano, por su pequeño motor de 125, que por normativa pues tiene que ser así, aunque nunca he entendido por qué, porque en el resto del mundo, sobre todo en Asia y en otros sitios, pues son 150 centímetros cúbicos, que parece que no, pero es un poquito más que le da pues ese extra de par a la moto, que bueno, que siempre se desenvolvería un poquito mejor, ¿no? Pero sin embargo esta X-Max, pues su ámbito es este. Lo mejor de la moto, sin duda lo espaciosa que es, lo cómoda que es, el asiento, las pocas vibraciones, lo bien que cubre el carenado y la calidad que denota por todos lados de acabados. Una moto premium para esas personas que, bueno, que no les importe los 5.000 largos euros que vale, simplemente para moverse por la ciudad, porque podría haber otras, desde luego, otras motos con las que se podría hacer de la misma manera, pero no tienen este tamaño de moto, digamos, este look de moto grande, ¿no?, a pesar de ser un scooter. Y bueno, pocos puntos a mejorar realmente, los que he comentado antes, de un poco de la visión de la pantalla, que no me parece muy bien terminada, y bueno, que me gustaría que corriese más, que tuviese un poquito más de potencia, pero por lo demás, la verdad es que es una máquina muy bien terminada, muy bien hecha por Yamaha. Y nada, los felices propietarios de ella pues la van a disfrutar seguro, ya digo, sobre todo en este ámbito de urbe, de grandes urbes, donde tiene sentido, donde realmente se desenvuelve y donde es muy cómoda por ese hueco enorme que tiene debajo del asiento, donde puedes dejar 2 cascos, puedes dejar chaquetas y demás, que eso te ayuda siempre a que la puedas utilizar prácticamente para todo. Así que muy bien, bienvenida a la X-Max, aquí en las videopruebas al canal, gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo vídeo.